en el ámbito de la robótica se está intentando que las máquinas puedan conversar con nosotros e interactuar de una manera más humana. ¿Cómo es que podemos llegar a que una máquina, una inteligencia artificial, pueda identificar su exterior, que es un dilema que se tiene mucho en todo lo que es la informática? Somos Martina Ramírez y Demián Bogado y les presentamos las cónicas. Conocemos por cónicas a las figuras que se forman cuando intersecan un plano y un cono circular recto. Una vez definido que las figuras cónicas se generan a raíz del corte entre planos y conos, podemos notar que la circunferencia se genera cuando se corta un plano horizontal y la base del cono. La parábola se genera al cortar un cono con un plano paralelo a su generatriz. En el caso de la elipse se genera cuando se corta un plano oblicuo a la base del cono y el mismo. Y finalmente podemos definir la hipérbola como el corte entre un cono y un plano perpendicular a su base. Así llegamos a un ejemplo en que tenemos dos mentones con puntos clave que nos van a identificar la forma que tiene la persona en su rostro, y considerando dos puntos más el vértice de origen de coordenadas, vamos a identificar la persona según una cónica, de la misma manera en que la que lo realizan los algoritmos de reconocimiento facial. En este caso voy a traerlo al software GeoGebra para poder ilustrarlo mejor. Acá tenemos la imagen, este punto B la va a estar dirigiendo, así que no se le va a prestar atención. Y voy a dirigirme por los puntos que van moldeando el mentón de la persona. En este caso tomamos el origen de coordenadas como vértice, por lo tanto voy a tener un vértice en este punto. Y por otro lado voy a tener estos dos puntos que van a tener que satisfacer mi ecuación porque van a moldear el mentón de la persona. Por ende, acá tengo el punto 1 en menos 5, 3.5 y el punto 2 en 5, 3.5. Si yo quiero dibujar una parábola en este caso, bueno, estos dos puntos van a tener que satisfacer mi ecuación. Si yo tomo la ecuación de una parábola que se abre hacia arriba, porque como vemos va a tener las ramas abriéndose hacia arriba si queremos que pertenezcan estos puntos, vamos a tener que x menos h, que h va a ser la distancia que se va a estar desplazando mi parábola por el eje x, y k va a ser la distancia que va a estar desplazándose sobre el eje y. Como nosotros estamos en el punto 0, 0 origen de coordenadas, estos valores no van a tener influencia. Entonces de este lado me va a quedar x cuadrado y del otro lado va a estar quedándome simplemente y. Esta sería mi parábola. Voy a tener x cuadrado igual a 2p por y, donde p va a ser el parámetro que va a estar variando. Si yo tengo p negativo, la parábola se abre hacia abajo. Si yo tengo p positivo, la parábola se abre hacia arriba. Más pequeño termina siendo más pequeña la apertura, y más grande se hace más grande la apertura. Como yo quiero llegar a que coincida con los puntos, esto siendo un valor aproximado, si quiero saber el valor real, voy a tener que reemplazar en este caso los valores de alguno de los puntos, ya que satisfacen la ecuación. Como valor de x puedo tomar cualquiera de los dos, ya que un número negativo elevado al cuadrado da igualmente su módulo, que va a ser siempre positivo. Y esto lo igualo a 2 por p por el valor de y, que es 3.5. Si yo despejo el valor de p y resuelvo, me termina dando que el valor del parámetro p va a ser 25 sobre 7. Acá puede verse que los puntos la gráfica pasa por estos puntos. Si yo quiero tener más información, puedo ver que el foco de la ecuación 1, que va a ser mi parábola, va a ser este punto A, que va a estar en 0,1.79, y si me fijo la directriz de la ecuación 1 va a ser esta que está acá. Si yo quisiera trazar la distancia entre este punto y A, va a ser la misma que entre este punto y la directriz. Haciendo la prueba, me queda que de P a A me tiene que dar de la misma forma que de P a la directriz. Si me fijo, dice 5.29 es G, que este es este segmento,
y h va a ser lo mismo, que es 5,29, que está acá. Ahora, si yo quiero fijarme en la segunda situación, donde tengo puntos distintos y mi parábola va a cambiar en función de que los valores van a hacer que mi P varíe, y si yo reemplazo en la ecuación los valores de los puntos, que voy a tener en -6 3.5 y en 6 3.5, por ende mi parábola va a ser distinta para que estos coincidan. Y si reemplazo los valores de los puntos en mi ecuación anterior, voy a estar obteniendo un valor diferente de x y de y, por lo tanto el valor de P va a cambiar y voy a tener 36/7. Así va a quedar mi parábola. Ahora, si yo vuelvo a medir los puntos que tengo desde P3 hasta A, que sería el foco, y desde P3 hasta la directriz, voy a estar obteniendo la misma equivalencia de valores, 6.07 y 6.07, por lo tanto las propiedades se siguen respetando. Saco como para poder tener un poco una vista más limpia. Esto cuesta. Ahí está. Ahora, si yo me fijo, mis valores cambiaron en lo que es la directriz y el foco, ya que mi parábola ya es distinta y queda en función de la ecuación 1, que es la parábola, donde tengo el foco en 0, 2.57 y la directriz en la ecuación y igual a menos 2.57. Si yo quiero medir el lado R de esto, voy a estar teniendo que es 2 por el parámetro P, y me queda 72/7, que es aproximadamente 10.29. Ahora, suponiendo que yo tengo la siguiente situación, donde tengo un parámetro P igual a 4.11, ya precargado, y me ingresan 3 individuos. Yo tengo que ver qué individuo pertenece al parámetro P, a cuál de la base de datos corresponde. Por ende, yo tengo en el primer individuo estos 2 puntos, en el segundo individuo tengo estos 2 puntos y en el tercero tengo estos 2 puntos. Lo que tengo que hallar es cuál corresponde a la ecuación de la parábola con el parámetro 4.11 . Si me fijo ya directamente con el parámetro, voy a obtener esta parábola donde el que corresponde es el individuo C con estos puntos. Estos son del individuo C. Y si quisiera hacerlo de una forma inversa, lo que puedo realizar es, sin el parámetro de P, reemplazar los puntos en X y en Y, de manera que encuentre el parámetro P que me coincida con este. De otra forma, puedo realizarlo simplemente con la parábola y encontrando si los puntos respetan la ecuación. En este caso, se nos presenta un arco que forma media elipse y se nos pide que encontremos la ecuación de la elipse y a su vez encontremos la altura con respecto a las estructuras de seguridad que se encuentran a 5 metros de los pilares. Cada elipse está compuesta por 2 ejes perpendiculares conocidos como eje mayor y eje menor. La longitud de cada uno de estos ejes es 2A para el eje mayor y 2B para el eje menor. En este caso se nos da la totalidad del eje mayor, pero al ser solo media elipse se nos presenta la mitad del eje menor, por lo que ya tenemos B como dato, el cual viene a ser 20 metros, y nos faltaría calcular cuál sería A. Como sabemos que el eje mayor es 2A unidades igual a 50, podemos despejar y en este caso tener que A va a ser igual a 25. Una vez obtenido esto, podemos reemplazar en la ecuación canónica de la elipse y nos quedaría de esta forma. Ahora bien, el siguiente problema se plantea cuando nos preguntan ¿cuál sería la altura en relación a las estructuras de seguridad que se encuentran a 5 metros de cada pilar? En este caso podemos tomar los 5 metros como parte de la base, por lo cual x sería igual a 5. Despejamos y calculamos cuánto nos daría. Finalmente, obtenemos que la altura en relación con estas estructuras es de 8 raíces de 6 o bien 19,6 metros aproximadamente.